Estamos escuchando la hora samaritana con Ayán y Sergio. Hola, muy buenos días, queridos oyentes. Estamos nuevamente aquí en la FM del Norte, en la hora samaritana, la 100.9, cuarto año consecutivo ya. Yo soy Adrián, estamos con Sergio. ¿Cómo andás, Sergio? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, la verdad que escuchándote un poquito, vamos por el cuarto año. La verdad que es lindo, que es apasionante. Uno mira hacia atrás y la verdad que contemplar lo que se hace, bien o mal, ¿no es cierto? Como haya salido los programas, pero siempre uno lo hace con ganas, con energía y con voluntad de que la gente pueda adorar más a Dios. No, 4 años y medio, sí, más debemos tener 170 y pico de programas ya. Bueno, como por ahí, si hay alguien que nos sigue o ve, verá que algunos fines de semana no podemos llegar a grabar por las ocupaciones o por alguna circunstancia especial y pasamos algún programa grabado, porque estábamos hablando antes del programa con Sergio, que por ahí muchos programas se repiten o se hablan cosas que ya se hablaron. Pero en general nosotros, los humanos, para aprender o que se nos grabe algo, nos tienen que repetir, o tenemos que repetir o leer mucho. Así que primero está bien repetir las cosas, porque las cosas importantes hay que repetirlas. Jesús por eso le repetía 1000 veces a los apóstoles las cosas y a la gente. Y segundo, muchas veces el público se renueva y escucha gente que nunca escuchó algo, escucha algún término. Entonces por ahí, por el programa de hoy, por ahí ya lo tocamos en muchos aspectos en otros programas, pero está bueno repetirlo y charlar de este tema que vamos a hablar. Y bueno, y como también relacionado con este tema, en estos 4 años nuestro camino fue muy importante a nivel personal de cada uno, creo, tanto en la conversión. Por eso nosotros nos gusta hacer este programa, porque este programa significaba para nosotros justamente eso, compartir un poquito lo que nosotros vamos viviendo, lo que vamos sintiendo y el cambio que va marcándose, sí, que va aparte, formándose en nuestro también espíritu, ¿no? A nivel formación también siempre dijimos que somos laicos de información y que era un programa para laicos, y creo que también se notan desde los primeros programas a los últimos cómo uno va aprendiendo cosas, cómo va cambiando. Entonces, eso es lo que nosotros también queremos también decir a la gente, o que quede que el camino de la conversión es un camino constante, continuo, con recaídas por ahí, 2 pasos para atrás, 3 para adelante, pero siempre continuo, nunca pararse, siempre en movimiento, ¿sí? Para atrás o para adelante, y que no nos agarre, que también es un lindo tema para hablar, la pereza espiritual. Claro, lo que tenemos que tener nosotros como muy marcado a fuego, como laicos, como personas religiosas, como católicos, es que podemos convivir con toda la problemática que nos sigue, que nos acucia durante la vida, todos los días, y podemos salir adelante siendo buenos seguidores de la palabra de Dios. Yo creo que, como hacíamos un poquito referencia al comienzo, todos los temas, el evangelio entero ronda a través de la idea del amor, ¿no? Es el evangelio del amor. Lo que viene a hablar Jesús es justamente de esa palabra que es tan trillada, tan repetida, pero que nosotros no logramos internalizarla a fuego y pasarla y canalizarla a nuestra vida cotidiana, porque si así fuera, sería distinta la vida, serían distintas las acciones de las personas y sería distinto el mundo, en definitiva. Pero bueno, por más mencionada que sea, por más exigida que sea, todavía no prenden en la persona en una manera importante como para cambiar este mundo. Entonces tenemos que seguir evangelizando, tenemos que seguir caminando este camino, ¿no es cierto?, hacia Dios. Yo creo que esa palabra amor, como decís vos, del término que lo dijo Jesús, o que lo instituyó Dios desde el comienzo, está muy alterada. Viste que hoy en día todo está malentendido, malinterpretado o tomado de otra manera, y hoy la gente toma el amor como un sentimiento, lo sentimentalizó al amor, o sea, es un sentimiento, dejó de ser algo más profundo, un sentimiento pasajero. Hoy te amo, mañana te odio, hoy te amo más que ayer, y no es así, ¿entendés? El amor es uno solo y tiene que estar en las buenas y en las malas, inclusive con sentimientos de
no te voy a decir de bronca, pero por ahí vos Sí, podés estar enojado. negativos a veces, sí, pero no tiene que mellar el amor, digo, claro. O sea, hoy si el amor está marcado a fuego en el corazón, obviamente que todas las actitudes externas no mellan, no hacen... Y hoy se perdió ese término amor. Hoy solamente se lo asocia al amor con el sentimiento y sobre todo con el sentimiento pasional. Amor de hombre a mujer. ¿Sí? O hoy por hoy, de hombre a hombre, mujer a mujer. Claro, hay que hablar cuando se desvirtúa. Por eso, pero no se habla más de amor de hermano, amor de padre e hijo, amor de abuelo, amor de compañero, de amigos, de prójimos. Entonces, hoy vos amás a una chica y mañana ya no la querés más y ya está, lo que duró el amor, ¿entendés? O sea, se desvirtuó la palabra, se cambió a un sentimentalismo, y es lo que yo siempre digo, el amor de Jesús es mucho más que eso. Vos dijiste, la frontera, es trascendental. Claro, vos dijiste una cosa muy importante, ¿no? El amor de amigos, ya casi no se ve ya, porque inclusive las amistades duran lo que dura un suspiro. Las amistades cuando se forjan, y se forjan a fuego, al fuego del amor, tiene que sobrevivir a toda tempestad, ¿no? Entonces ya no se ve casi ese valor de amor entre amigos, que es lo que hacía mucho hincapié Jesús, no solamente en su ejemplo con la relación que tenía con los apóstoles y todas las personas que por ahí no se lo menciona, la Biblia no lo menciona, pero que lo seguían a Jesús, San Juan, que daban la vida por Jesús. Y ahí está una demostración como Jesús dio la vida por nosotros, ¿no? Ese es el amor que exige, digamos, en completitud toda la palabra. Y es un amor que hoy vale poco o no está muy valorado. Claro, el amor de ahora, como te dije, está guiado por los sentimientos y por la pulsión. O sea, esa pulsión es más fuerte que nuestra razón o que nuestras convicciones, y lo domina y lo lleva a realizar algo que en ese momento nosotros sentimos, aunque no sea lo correcto. Y esto es también para entrar al tema que queríamos hablar hoy, que es de los pecados de la carne, o sea, de la carne y el espíritu, para desglosar lo que decía primero Jesús, después San Juan y San Pablo, o sea, San Pablo y San Juan, porque escribió primero las primeras cartas de San Pablo. Cómo era lo que decían ellos con respecto a los pecados de la carne, claro, a la sensualidad, que es un tema muy muy difícil de entender para la gente que no tiene algo de espiritualidad. Entonces pasa justamente por esto, porque todo lo nuestro es sentimentalismo, y es todo lo que sentimos y lo que entra por nuestro órgano de los sentidos. O sea, por lo que entra por los ojos, porque si es linda, o si nos gusta el placer de lo que dice, aunque no sea bueno, nos atrae, o el tacto, o el olor, o los apetitos que tenemos. Son todos estos pecados que se nombran como pecados capitales también, porque son pecados que generan otros pecados y llevan a otros pecados más graves. Y este justamente es nos dejamos llevar. Y nos dejamos lamentablemente, porque todo nos pasa, todos, estemos más cerca, un poquito más lejos de Dios, de la religión, o apetezcamos más, digamos, la religiosidad, todos están, digamos, bajo este paraguas del pecado, de la concentración que produce, de la atracción que produce el pecado. Y es justamente lo difícil, es salir de esa situación y tirarse hacia la espiritualidad, es decir, a lo que decía San Pablo, como que es lo puro y lo incorruptible. Bueno, antes de entrar de lleno en este tema, es muy lindo, porque es muy cotidiano y amplio, y sobre todo porque cuando vos empezás a hablar de esto con la gente, te dicen, pero vos estás loco, si esta vida es para disfrutarla. No, vamos a explicar por qué se puede disfrutar igual la vida ahora en el transcurso de esta horita que nos toca. Pero antes quiero comentar a la gente y leer un poquito el calendario litúrgico, que fue un poquito lo que nos llevó a elegir este tema, que es bastante espinoso, y que pasó esta semana. Esta semana, el 22 de julio, se celebró, digamos, la memoria de Santa María Magdalena. El 23 es Santa Brígida, religiosa y vidente,
y la que escribe el libro de las revelaciones celestiales. El 25 fue Santiago Apóstol y el 26 fue San Joaquín y Santa Ana. Entonces, en esta semana nosotros tenemos dos puntas, si se quiere, dos ejemplos. Uno superado ampliamente, como es el de Santa María Magdalena, que en su momento era una persona que era muy atraída hacia la carne. Yo no sé si por necesidad, porque el Evangelio no lo dice, por gusto, por placer, o porque realmente estaba metida en ese mundo muy humano de la carne, de la sensualidad, de la sexualidad. Y por otro lado tenemos en la otra punta a San Joaquín y Santa Ana, y que las dos visiones, estas dos puntas que yo digo, fue explicada por Santa Brígida en sus revelaciones a través de lo que la Virgen María le iba relatando. Esto vos sabés mucho porque vos leíste mucho Santa Brígida, sí, pero bueno, es hermoso. Entonces, es un poquito lo que nos lleva a tratar de explicar estas dos puntas, el mundo que nos toca vivir, lo terrenal, lo atractivo, sobre todo lo sexual, lo sensual, y por otro lado, lo que debemos hacer, que es el mundo espiritual, el mantenernos lo más limpio posible, lo más asépticos, como lo hizo San Joaquín y Santa Ana. Mira, te voy a hacer una pregunta, no para tomarte examen, si no la buscamos, pues yo tampoco estoy del todo seguro. Pero ¿cuántos son los pecados capitales que yo nombré hoy más temprano? Son 7. 7. ¿Cuántos eran los demonios que tenía María Magdalena que Jesús expulsó? 7. Claro. Son los pecados capitales. Claro. O sea, Jesús expulsa todos los pecados capitales, que eran todos los pecados de la carne. Nada es al azar. Claro, por supuesto. La vida de Jesús. Entonces, él expulsa esos 7 pecados capitales, que eran todos los pecados que tenía María Magdalena, porque tenía la lujuria, la pereza, la envidia, está bien, la sensualidad, o sea, todos los pecados de la carne. Entonces, ahí donde Jesús la expulsa y la cura ella, y cura todos sus pecados de la carne, y ella pasa a ser un ser espiritual. Ella logró una conversión 100%. Y María Magdalena, podemos hablar un programa entero de ella, porque no solo Jesús la curó, le cambió el corazón, no obviamente sin que ella lo quisiese, sin la voluntad de ella, sino que por el arrepentimiento que ella tuvo, porque se dice también que María Magdalena es la que entra en casa de Simón el fariseo y llora en los pies, y la que rompe el perfume con la plata también la semana antes de la crucifixión, que Judas se enoja con ella porque podrían haber dado esa plata a los pobres, que en realidad él lo decía con otra intención. Sí. Entonces Jesús le da no solo el perdón, sino también el privilegio de ser la primera en verlo después de la resurrección. Se dice que después de la Virgen María, pero la primera de los apóstoles, de los discípulos que lo ve a Jesús, es María Magdalena. Y María Magdalena tenía un coraje que no tuvo ningún hombre en ese momento, porque era una de las 4 mujeres que está con Jesús en la crucifixión, también junto con Juan. Sí. Entonces, sí, después de, digamos, durante el Evangelio, después de su conversión, es un ejemplo de vida que nosotros tenemos que tomarlo. Más allá del sexo, digamos que no, porque ella mujer y el sí, pero en esa época la mujer no tenía tanto, pero el también. Modelo, el ejemplo de conversión rompe todos los parámetros, realmente es fortísimo, y también nos dice a nosotros que nosotros podemos tener esa conversión de alejarnos, aunque sea despacio. María Magdalena lo hizo muy rápidamente, porque ella tuvo la suerte de que Jesús es el que le perdona los pecados, el mismo Dios. Pero bueno, nosotros indirectamente también lo tenemos, a través de todas nuestras confesiones que podemos hacer, de las penitencias. Aparte también se cree, no está muy aclarado en la Biblia, pero acuérdense que la Biblia es el canon de la Iglesia Católica, que es lo que la Iglesia recopiló para que nosotros tengamos a mano y sea nuestra guía. Pero hay un montón de otros escritos que pertenecen a la Iglesia, que son confiables, que vienen con la tradición misma de la Iglesia Católica, y bueno, en todos esos escritos también la Iglesia cree que María Magdalena es la María que está con Marta y con Lázaro, hermana de Marta y Lázaro, que es María y Marta en Lucas 10, que fue la semana pasada, donde está sentada a los pies de Jesús y lo está escuchando, que también es un que este 21 fue tema del Ángelus, el 21 de julio, tema del Santo Padre. Por eso, entonces, ella también tenía una familia amiga de Jesús,
muy creyente que también ayuda. Entonces, por eso es importante también que todos nosotros tengamos una familia, que nuestra familia sea creyente, por eso también nos va a ayudar a que nosotros tengamos voluntad de cambiar, de torcernos el corazón. O sea, ellos lloraron mucho para que María vuelva, y bueno, con la ayuda de Jesús María volvió, y con la ayuda de ellos también. O sea, lo que voy es que tenía una familia que le apoyaba en cuanto a las creencias. Claro, exactamente. Que habrá rezado mucho por ella. Bueno, Lázaro era el amigo, un amigo amado de Jesús, así que... Bueno, para que te quería redondear antes de ir a la pausa. La gente no sabe que yo le estoy haciendo señas, Adrián, para cortar, pero no, bueno, seguimos. No, es que hay mucho para hablar. Es muy lindo la radio porque hay cosas escondidas que uno hace que no se ve, distinto a la televisión. No cuando hacemos radio televisión, que lo hacemos por ahí cuando hacemos por YouTube, perdón, por Facebook. Pero bueno, es algo que yo digo también, si es radio, no es ni televisión. Pero bueno, muchas veces sirve por los medios de comunicación para que la gente pueda participar. Pero... para que quede claro, porque hablamos de tantas cosas, lo que queremos tratar es lo que son los pecados de la carne, o sea, la carne como medio de perdición o medio de salvación, y el espíritu siempre como medio de salvación. O sea, porque nosotros vamos a las cosas desde el espíritu, es para salvarnos. O sea, y para que la gente se pregunte ahora en el corte, ¿a qué se refieren con carne? ¿Cómo, ¿y qué se refieren con espíritu? ¿Por qué la carne nos puede llevar a la perdición? ¿Qué son los pecados de la carne? ¿Qué es abusar de la carne? Porque si nosotros tenemos un cuerpo que nos dio Dios y es para disfrutarlo, si tenemos un mundo que nos dio Dios para disfrutarlo, si nos dio comida es para disfrutarla, si hay lugares lindos en la vida es para disfrutarlo. Bueno, eso es algo que la gente mucho dice, hay que viajar porque es lo mejor de la vida. Y bueno, son temas para discutir. Vamos a un cortecito y después seguimos charlando. Cristo es mi prometido, Él es toda mi vida, enamora mis ojos al contemplar su faz. Él recubrió de estrellas mi manto de doncella y fulgura en mi dedo su anillo nupcial. Yo soy la prometida del Señor de los cielos, de aquel a quien los ángeles por siempre servirán. Una virgen por madre escogió aquí en la tierra, su padre es el Dios vivo que no tiene final. Bueno, ya estamos después de esta música en este segundo bloque. La verdad que estamos esperando que vuelva el momento de hablar, porque hay temas que son lindos, hay temas que son interesantes, hay temas que son formativos, hay temas que son informativos, pero estos temas que tratamos hoy, por ejemplo, la carne, el espíritu, que ahora vamos a develar un poquito de qué se trata. Creo que San Pablo es uno de los que nos explica muy bien qué es la carne y el espíritu. Estos son temas centrales en la vida de toda persona, y especialmente de un católico. Son temas que nos van a diferenciar gratamente de los demás, porque nos va a poner orden si nosotros sabemos mantener la carne, digamos, manejarla en forma prudente. Nos va a ayudar a tener orden en nuestra vida, y nos va a ayudar también a juntar tesoros para el cielo. Ahora viene la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es la carne? ¿Qué es el espíritu? Yo creo que todos están sabiendo, ¿no? Pero la carne representa lo terrenal, representa lo humano. Esas son palabras de San Pablo, ¿no? Más, palabras menos, pero bueno, es así. Representa lo que es corruptible, lo que se pierde, lo que nosotros hacemos, juntamos y no nos sirve para nada. Y lo espiritual es lo que trasciende, como decías vos, trasciende este mundo, justamente lo que es incorruptible, lo que el hacer del hombre no puede destruir. ¿Y qué es la carne? Y bueno, la carne es los deseos, por ejemplo, sexuales desenfrenados, los deseos materiales desenfrenados, o a veces sin ser tan desenfrenados, pero que nos tapan la vista
nos tapan los deseos de cosas espirituales. Nosotros tenemos que, como católicos, tenemos que beber agua viva, así como dice Jesús, tenemos que beber de otro manantial, no del manantial puramente humano. Nosotros sabemos que en el paraíso Adán y Eva se equivocan, pero se equivocan porque eligen el fruto del conocimiento. Y nosotros en la vida, en la tierra, seguimos queriendo conocer todo, seguimos queriendo tener experiencias, y a veces no nos damos cuenta que estamos lastimando a Dios, o que lo estamos lastimando a nosotros en principio. ¿Por qué? Porque cuando el hombre se autoexige, el hombre quiere ser más conocedor, quiere tener una vida, a ver, vamos a poner ejemplo para bajar un poco a tierra, una vida de viajes, una vida de gula, una vida sexualmente activa, porque la sociedad hoy me exige que sea así, por un montón de hombres y mujeres, ¿no? Sí, un montón de cosas. Mismo, las propagandas. El deseo, claro, de consumir, pero hoy estamos tirados un poquito más al otro lado. Pero bueno, todo eso va en detrimento del espíritu. ¿Qué es lo que nos exige el espíritu? El espíritu nos exige otras cosas. Quiero hacer una aclaración para que la gente no confunda lo que es espíritu con mente, porque la mente también es pecaminosa. Pero viste, muchas veces la gente cree que lo de la carne es lo visible y el espíritu es lo que uno piensa, el pensamiento. No, el espíritu no es eso, porque acá dice, para aclarar bien dónde dice San Pablo, que es el que más habla sobre estos pecados de la carne, en Gálatas 5:19 dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Después dice en Corintios 1:3: ¿por qué todavía sois carnales? Pues habiendo celos y contienda entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Después en Romano dice: porque mientras estábamos en la carne, o sea que él habla de su conversión antes de la revelación y después. Sin embargo, él no dejó de ser hombre, y no dejó de comer, y no dejó de tomar, no dejó de ser carne, sino habla de las pasiones de la carne. Las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Por eso se dice, primero hago un paréntesis para corregir, nosotros hablamos siempre de cuerpo y alma como un binomio. La persona es cuerpo y alma, no puede estar separada, ¿sí? O sea, nosotros como personas somos cuerpo y alma. Entonces, salgo de paréntesis, la antigua ley o el decálogo del Viejo Testamento, ¿por qué se dice en la Biblia que llevaba a la muerte? Porque nos mostraba a nosotros los pecados que cometíamos, pero no nos daba la solución para salvarnos, porque no estaba Jesús para perdonarnos ni la confesión. Entonces nos decía: no robar, porque si robás vas a morir. Y hoy por hoy todos robamos en algún momento, porque no robamos materialmente, pero robamos a través de una mentira robamos la verdad. Robamos la verdad, robamos el bienestar de alguien cuando lo agredimos, el bienestar físico o... Te voy a decir una cosa, robamos cuando nosotros, uno lo critica. Fíjate, ya vamos a eso. Cuando uno gasta sonsamente, está robando a la solidaridad. Parece tonto, pero hay que meditarlo esta la noche. Y eso es lo que yo puedo dar algo a otro y hacerle un bien, aunque no necesariamente que pase un mendigo por la calle, a lo mejor ayudando a alguien, amigo nuestro, que no tiene, no sé, o gente que trabaja con nosotros, para mandar al colegio o a la escuela. Y a veces nosotros escuchamos el problema, por decir un ejemplo, no es por nada especial, y no somos capaces de sacar un poco de platita que tenemos, que a veces vamos a gastar al sábado en pavada, para decirle: che, ¿será que te sirve para tu hijo? Una pavadita, ¿no? Gracias. Pero es una ayuda, y entonces nosotros
robamos la solidaridad. Me parece tonto, Por eso algunos no. podrán reírse, pero es cierto. No, pero por eso está bueno esto de aclarar el sentido de que el Antiguo Testamento, el Decálogo, los mandamientos nos advertían de que cuando nosotros obrábamos mal nos llevaba a la muerte, pero no nos daba la salvación. O sea, Claro. decía, si vos haces esto, pecaste, Sí. vas a ser condenado, o Sí. vas a ofender a Dios. Jesús es el que abre toda esa explicación. Sí. Y Jesús es el que abre el cielo y entran primero al cielo. O sea, por eso la teoría del purgatorio que los protestantes no creen cae por sí sola en ese sentido. Porque ¿dónde estaban Moisés y Elías cuando le aparecieron a Jesús en la transfiguración? Si no estaban en el cielo, porque Jesús no había abierto el cielo con su muerte, y el purgatorio para él no existe. ¿Dónde estaban? O sea, por decirlo, algo que me venía acordando hoy. Ahora, te decía que Pablo hablaba de esto, San Pablo hablaba de esto, de que él tiene una conversión, y cuando tiene su conversión ve que los pecados de la carne le llevaban a la muerte. Entonces no dejó de comer o de hacer lo esencial para su vida y para la de los demás, como vos decías, sino que se refrenó esos impulsos innecesarios. ¿Cómo se llaman? No quiero decir exagerados, por decirlo de alguna manera. Después, Juan dice, en la primera carta de Juan, el capítulo 2, versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y uno podría decir, pero ¿cómo del mundo? Entonces, el mundo, si Dios creó el mundo, ¿por qué las cosas del mundo nos llevan a la muerte? Porque Dios creó el mundo sin el pecado original. El paraíso con Adán y Eva. Cuando entró el pecado original, entró el pecado del mundo. Entonces, nosotros tenemos el mundo, podemos disfrutar del mundo, pero si seguimos las leyes de Dios. Porque si no... A veces falta de conciencia cuando nosotros leemos, porque cuando nosotros leemos el Génesis y vemos la creación del mundo, leemos, y Dios en tal día hizo las aves, el cielo y las aves. Después hizo los mares, la tierra, los terrenos, digamos, la parte de tierra, y en todo decía, y vio que era bueno, y vio que era bueno, hizo al hombre y vio que era bueno. Entonces nosotros tenemos necesariamente que creer que el primer mundo era bueno. Totalmente. La maldad, y la explica muy sucintamente a través de Caín, la maldad viene con el hombre, con las malas actitudes del hombre. Hasta ese momento no tenía ley. Claro. Hasta ese momento no se veía que el matar era malo. Por eso Dios lo marca a Caín para que no lo toque. Después de dar las leyes a Moisés, mucho más adelante, ya venía un mundo bastante convulsionado y le da lo que vos estás diciendo, el decálogo, le da las leyes para que vean qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Pero no le da una explicación. Una herramienta sino, de salvación, claro. fíjate, recién lo aclara un poquito Pablo, si vos me permitís, carta a los Romanos 8, la ley del Espíritu, a ver si aclara. Dice, por lo tanto, dice Pablo, ya no hay condenación para aquellos que viven unidos a Cristo Jesús. ¿Ah? Porque la ley del Espíritu que da la vida te ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Lo que no podía hacer la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado y como víctima por el pecado. Así, Él condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que ya no vivimos conforme a la carne, sino al Espíritu. Acá está una explicación maravillosa que hace Pablo de cómo la carne, como Jesús, digamos, viene en forma enviada, ocurrió en forma de carne, en forma de pecado, pero viene a lavar nuestros pecados en definitiva y a tirarnos de alguna manera hacia la ley del Espíritu, que es la ley buena, es la ley amor que vos decías. La ley, claro, que marca a Jesús en todos los corazones, Dios en todos los corazones. Por eso también hay confusión con los protestantes en esto cuando habla también Pablo y después lo aclara Santiago, que dice que con la fe solo basta. No, con la fe solo no basta y lo aclara Santiago, pero lo que decía San Pablo, que era importante, que si vos tenés fe en Jesús, no vas a cometer pecado, Claro. no vas a obrar bien, o sea, tus obras ya son declaradas buenas, porque estás unido a Jesús verdaderamente, no como dice Jesús, no el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos. Entonces, si vos estás unido a Jesús, tenés la ley de Jesús, que es la ley del amor, como dijiste vos. Ahí se resume todo: la caridad, la fe y la esperanza, las virtudes principales teologales que vienen de Dios, que son nuestro medio también de salvación. Que sabemos que si
Y si tenemos esas virtudes, vamos por el buen camino. Ahora, bueno, sabemos entonces... sí, no, dale, sabemos entonces que la carne es lo mundano, lo que a nosotros como humanos nos hace hacer el mal. Y el espíritu es lo bueno, lo que Jesús nos hizo de los dos, nos hizo de carne y de espíritu. Nos hizo de carne y nos insufló por eso, a través no todo de su aliento, nos insufla el espíritu. Claro. Entonces nos hace de algo que es débil, pero también algo que es fuerte, que es el espíritu. Ahora me acuerdo. Entonces el espíritu tiene que dominar la carne. Como dice Pablo, la carne se pudre, la carne se corrompe, pero lo que no tiene que corromperse es el espíritu, porque donde se corrompe el espíritu, muere realmente la persona. Ahí es donde muere. Bueno, pero para entender esto, primero tenemos que creer que hay un cielo, que hay una vida eterna. Porque si no, la gente que no cree en eso disfruta de este mundo como si fuese lo único que hay. O sea, eso es lo que se llamaba el hedonismo, se llama hedonismo, y creo que el nihilismo, creo que era una corriente de pensamiento que decía que todo es la felicidad nomás. Claro. No, epicurismo. El nihilismo está bien. Sí, y el El hedonismo nihilismo más tirado al narcisismo, hacia uno. Claro. Hacia un... Entonces fueron corrientes de pensamiento, o el hedonismo también, que era que hay que disfrutar este momento porque es lo único que hay, entonces tenemos que disfrutar. Bueno, nosotros como cristianos y creyendo en una vida eterna, sabemos que no, que este mundo es un medio nuestro para volver a Dios, del cual nos fuimos alejando cada vez más, desde el pecado original hasta ahora. Entonces, ¿y cómo podemos volver a Dios? Y Dios nos dio la herramienta, cuidando de nuestro cuerpo, de nuestro prójimo y de la naturaleza también. O sea, del medio que nos dio para vivir y para compartir, porque al mundo no le falta nada. Hay hambre porque nosotros no sabemos compartir, hay frío, hay miserias y hay pobreza porque nosotros no sabemos compartir, porque Dios nunca nos hubiese dejado desproveídos. Porque hay ambición, porque Claro. hay envidia, porque hay pecados capitales. Sí, Porque hay pecados. Sí. Entonces, lo que quería decir esto, Jesús vino y nos demostró, siendo hombre, con los mismos sentimientos que nosotros, que se puede vivir sin eso que nosotros creemos que es imposible vivir, sin la sensualidad, Bueno. sin la gula, sin la pereza, sin los pecados de la carne, sin el poder, porque Jesús habla, y para eso tendríamos que ir a las tentaciones del desierto. Jesús es el primero que vence la concupiscencia de la carne, que son las tres tentaciones del diablo: de la sensualidad, del poder y del dinero. Ahí se resumen. Claro. la concupiscencia de la carne, son esas tres cosas. Claro. Entonces él lo vence. Ahí es donde la carne se corrompe. Claro, y él vence eso, Sí. y después venció todo en su carne. Venció la sensualidad, él no era un glotón, él iba y comía, Bueno. no era un borracho. En el próximo bloque, no quiere decir que va a terminar esta hora, te voy a leer lo que dice Santa Brígida, revelado por, digamos, a través de la visión que tiene de María, de cómo vivía con San José y Jesús, cómo se podía vivir con lo mínimo y tenía absolutamente todo. Por eso, o sea, y Jesús nos demuestra que se puede. Por eso la que pobreza el no es camino. un castigo. La pobreza no es un castigo, es difícil, sí, pero uno tiene que dignificar la pobreza. El que es pobre tiene que ya está dignificado por Dios, pero tiene que dignificar en el sentido de que Aceptarla, llevarla. y saber llevarla con dignidad, porque en definitiva el que tiene mucho tampoco tiene allanado el camino. Es No, más difícil, todavía, te lo dijo es Jesús. más difícil porque está más tentado, porque más puede comprar, Sí. no solamente cosas materiales, puede comprar desde cosas materiales hasta cosas inmateriales, puede comprar sexo, puede comprar cosas, autos materiales, ¿no es cierto? Sí. Puede comprar lo que quiera, entonces está como más cerca de la perdición. ¿me Totalmente, entendés? sí. Pero y también es un lindo tema para hablar de la contención, lo que es la continencia, que es un término muy de nuestra religión, lo que es la continencia en todas estas cosas, que no son necesariamente pecados, pero vos conteniendo eso, haciendo continencia, dominás tu cuerpo. Porque uno dice, no voy a comer helado, y alguien te puede decir, pero ¿qué te puede costar comer helado? Si sos flaco, no sos diabético, ¿por qué te martirizás así? No, estás venciendo el deseo de la carne por algo innecesario que no te va a alimentar más porque es simplemente un gusto. Estás disciplinando y estás disciplinando el cuerpo. Claro.
para que el espíritu sobresalga. Claro, para que cuando hayan tentaciones, el espíritu venza. ¿Qué dijo Jesús en el huerto de los olivos? El cuerpo es débil, pero el espíritu es fuerte. Y ya hablábamos la vez pasada del padre Víctor, como daba el ejemplo del lápiz y la mina. Que el alma está dentro, es la mina, y alrededor está el cuerpo, y hay que sacarle punta, eliminando todos estos deseos de la carne, aunque no lleguen a ser pecado, pero moderándolos, conteniéndolos, para que aparezca el espíritu que está dentro. Lleva un proceso, pero hay que entender esto para poder luchar contra eso. Claro. Vamos a un temita musical y después hacemos un tercer bloque, porque nos vamos a pasar la hora fácil hoy. Bueno, me gustaría leer un pedacito más de Pablo que nos enseña un poquito la diferencia entre el espíritu y la carne, yo creo que quedó muy claro, ¿no? Quedó muy claro qué es la carne y qué es el espíritu. Lo importante es que nosotros como humanos no nos dejemos llevar solamente y alocadamente por los deseos de la carne. Dice San Pablo, los deseos de la carne y el espíritu. Esto está en la carta a los Romanos. Dice, en efecto, los que viven según la carne desean lo que es carnal. En cambio, los que viven según el espíritu desean lo que es espiritual. Ahora bien, los deseos de la carne conducen a la muerte, pero los deseos del espíritu conducen a la vida y a la paz. Porque los deseos de la carne se oponen a Dios, ya que no se someten a su ley, ni pueden hacerlo. Por eso los que viven de acuerdo a la carne no pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están animados por la carne, hablaba del pueblo romano, sino por el espíritu, dado que el espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tiene el espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. Claro, yo no puedo ser una persona que vivo la vida desenfrenadamente, o no desenfrenadamente, porque tampoco podemos poner ese ejemplo tan extremo. Hablemos de una persona normal, una persona que tiene agachadas, que sabe que es glotón y que está entrando en la gula y no quiere reconocer, sabe que compra de más, sabe que tiene esa compulsión a comprar, que todos un poco tenemos esa o en mayor o menor medida, gastamos a veces en tonterías, por ejemplo. Pero si Cristo vive en ustedes, continúa San Pablo, aunque el cuerpo esté sometido a la muerte a causa del pecado, fíjense, el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús habita en ustedes, el que resucitó a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del mismo espíritu con mayúscula que habita en ustedes. Es decir, acá Pablo dice que Jesús nos da esa esperanza. Nosotros podemos tener los pecados de la carne, pero tenemos que hacer vivir el espíritu a causa de la justicia. Tenemos que ser justos, tenemos que buscar ese freno, como hablábamos antes hoy de salir a la radio, buscar ese freno que nos impide que nosotros derrapemos en la vida, ese freno que nos diga, bueno, hasta acá llegaste, sincerate un poco con la vida, mejorá tu vida, que se puede vivir mejor, se puede ser más justo y se puede vivir de acuerdo a Dios. Eso en definitiva es el camino del cristiano, eso es el camino del católico, tener una vida más prudente, más coherente, una vida no tan pecaminosa, y no es imposible. Hay que practicar y hay que empezar a hacer esta práctica justamente en todos los actos, en todos los momentos de nuestra vida. ¿Vos tenías algo para leer, Adrián, o te estoy metiendo en un compromiso? No. Estaba leyendo sobre las tentaciones de Jesús en el desierto y es muy interesante.
acá, sobre todo en Catholic.net, que siempre decimos que es una revista electrónica de cabecera para nosotros, explicado por un sacerdote, el padre Enrique Cases, que habla justamente de estas tentaciones y cómo el demonio tienta a Jesús suspicazmente, o sea, con tentaciones que no se ven mal tampoco a los ojos humanos de la primera mirada, porque si el diablo hubiese tentado a Jesús, por ejemplo, la primera tentación, que era, si eres hijo de Dios, que estas piedras se conviertan en pan, porque Jesús estaba con 40 días de ayuno, o sea, Jesús estaba ya metiendo el ayuno nuevamente como una condición para vencer al cuerpo y para resaltar su espíritu, que él necesitaba fuerte para su misión, y él, no habría nada de malo, están solo el diablo y Jesús, convierte en pan, se lo come, nadie lo ve y listo. Pero o sea, no es en sí malo el hecho de comer pan, pero Jesús le da una respuesta que dice: no solo de pan vive el hombre, sino toda la palabra que procede de la boca de Dios. Y lo explica acá el padre, espera, te lo voy a leer para no confundirme, que si el diablo le hubiese propuesto algo ilícito, Jesús lo habría tenido para rechazar de forma obligada, pero en esta primera tentación Jesús rechaza algo que en sí no es malo, pero se trata de vivir un amor que vaya más allá del amor propio y de la satisfacción que producen estas cosas buenas, y rechaza decir que esas realidades sean malas y pecaminosas, aunque deben someterse a un amor superior. No se trata solo de superar la gula y la impureza, sino de vivir un amor espiritual superior. De hecho, el Hijo de Dios es sobrio con naturalidad y conviene que no tenga descendencia según la carne, sino solo el espíritu. No, esto el amor a su misión debe ser superior al tirón de los sentidos y de la afectividad, incluso del deseo de tener una descendencia humana. Y ya habla con el tema de la descendencia, de por qué Jesús no tuvo familia y todas esas cosas que dicen algunos. Jesús responde con unas palabras del libro de la sabiduría, en la que señala que el placer de los sentidos no es malo dentro de su función natural, pero no es todo. El amor sensitivo y el afectivo son buenos, pero existe el amor espiritual. El que ama con este amor espiritual supera las atracciones de lo sensible. O sea, él tenía una misión, y su misión era el ayuno para fortalecer para la misión trascendental que tenía, y no iba a romper por un pedazo de pan, o sea, por matar el hambre, que era algo pasajero. Claro. Y la segunda tentación, el diablo le cita el Salmo 91: si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues está escrito: darás órdenes acerca de ti a sus ángeles para que te lleven en sus manos, no sea que tropieces tu pie contra piedra alguna. Y también acá Jesús podría haber dicho: sí, demuestro que yo soy Dios y me tiro y que los ángeles me socorran, pero esa no era la misión de Jesús. O sea, la misión de Jesús era ganarnos a nosotros, no por el poder y la admiración de lo que vemos, sino por la expiación, la cruz, el dolor, el servicio que hizo él. Y la tercera tentación, la del poder, que te hago rey y reinemos juntos. Entonces Jesús le dice: está escrito, al Señor tu Dios solo adorarás y solo darás culto. Y ese es el reino de la justicia de Dios entre los hombres, y el que ellos veneran y acaten la perfección del amor divino. ¿Sí? Estaba viendo para ver si lo habíamos dicho bien la primera vez. Esa tentación, nosotros caemos mucho y Dios nos da una salida enorme ahí. Nosotros a veces no queremos ver las respuestas. Vos sabés que hoy me quedé pensando, porque nosotros hablamos al comienzo, mirá cómo mi mente está allá en el primer bloque todavía, cuando decía que hay muchísimas cosas que en la Biblia no están, que la iglesia, hace estudios a través de la revelación o a través de otros documentos. Y yo pensaba, pero nosotros los católicos a veces no conocemos completa la Biblia y ya queremos más textos. Fíjate vos lo que vos estás leyendo de las tentaciones de Jesús, por ejemplo. Nosotros tenemos respuesta en esta visión que nos hace la Biblia, de Jesús enfrentando las tentaciones. Nos hace una visión, salvando las diferencias, de lo que nosotros podemos tener como tentaciones diarias, claro. Poder, hambre, desobedecer a Dios también, o sea, porque desobediencia, y que de hecho la tenemos. Dice, no, claro. No desobedecerás a Dios. Claro. Entonces, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces nosotros tenemos la respuesta magnífica de Jesús, la respuesta de manual, porque realmente nos da
la respuesta con mayúscula, para aplicar en la vida diaria. Y no, parece ser un pasaje que no lo leemos, ¿no? Porque seguimos tentados por muchas cosas y a veces nos gusta ser tentados y no frenamos, y después tenemos que sufrir a veces las consecuencias de nuestras desobediencias. De Jesús nos explica todo, absolutamente todas las soluciones, cómo funciona este auto de la vida y cómo tenemos que manejarlo. Nosotros a veces no queremos verlo porque nos parece imposible, y no es así. Mira, Dios nos hizo libres, pero nos hizo fuertes también, porque nos dotó de espíritu. El espíritu es fuerte por oposición a la carne, que es débil, y nosotros no queremos usar porque no deseamos usarlo. Cuando nosotros se nos presenta la opción entre el bien y el mal, y a veces nos inclinamos hacia hacer las macanas, tenemos la otra fuerza, también es tan fuerte como la del mal. O sea, el decir que no, tenemos la posibilidad, tenemos la solución, y sin embargo no la elegimos. Eso nos muestra que estamos dotados también de esa fuerza, de Jesús, bastante de Jesús, te diría, para ir venciendo a los males de toda la vida, ir venciendo a todos los problemas diarios, y no lo usamos. Por eso estas tres tentaciones es la que nosotros diariamente tenemos que decir cuando el diablo nos tienta a nosotros en forma interna, cotidiana, siempre, sí. Esto, no a los deseos carnales, o sea, innecesarios que van en contra de lo que nosotros estamos buscando, de nuestros planes hacia Dios, que se refiere con la primera tentación, no al poder, porque Jesús iba a mandar a sus ángeles, claro, que lo rescaten, al abuso de poder, y no al dinero, que era la tercera tentación, el dominio sobre la gente, claro, riquezas. Pero fíjate, si nosotros hablamos, Jesús dijo, por sus frutos lo conoceréis. Nosotros de todo lo que hacemos tenemos frutos, que son frutos de los resultados, o buenos o malos. Ahora, dice San Pablo en Gálatas, ¿cuáles son las obras de la carne? Fornicación, impureza, idolatría, hechicería, odio, discordia, celos, divisiones, homicidio. ¿Cuáles son los frutos de estas acciones? Ya sabemos, tristeza, dolor, vacío, malestar. Cuando vos tenés mucha gula y comes mucho, claro, ¿qué te agarra? Malestar, te enfermas, claro, una indigestión, claro, no puedes comer más eso hasta un arrepentimiento, y no puedes comer por 2 meses después dulce leche porque te atragantaste con un tarro de dulce leche. Si estás con mujeres, por ejemplo, ¿qué sienten eso? Lo que hacen mujeres, vacío en su vida, no tienen una familia, no tienen amor. Bueno, el punto. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Que lo dice San Pablo también: caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, afabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea que ya por los frutos sabemos cuáles son las obras que nosotros tenemos que hacer. Claro. O sea, está en nosotros, esto exige en nosotros más conocimiento, ¿no es cierto? Más lectura, porque independientemente de que naturalmente sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, y tendría que ser suficiente para no apetecer el mal, aparte de eso, Jesús nos enseña, y la iglesia va después haciendo un estudio completo de las virtudes, porque esto es un desarrollo que viene de posterior, ya San Ambrosio, Santo Tomás, etcétera, van desarrollando esta gran teología, ¿no?, del magisterio de la iglesia. Nos va mostrando ya, de estudio, nos va mostrando cuáles son nuestros grandes pecados y cuáles son nuestras grandes virtudes también. Así que, sea naturalmente o sea estudiadamente, sabemos qué es lo que está bien y cómo arremeter contra el mal, o sea, cómo mantener el espíritu siempre limpio. Tenemos el desarrollo de las virtudes, como estabas leyendo recién. Tenemos el desarrollo de las tentaciones de Jesús en el desierto, que es más natural. El desarrollo de las virtudes más estudiado, más áulico, más de universidad, más de formación. Pero bueno, de los dos lados tenemos el desarrollo de cómo son los pecados, cómo atacan y cómo nosotros podemos defendernos a través de la fortaleza, la templanza, etcétera, etcétera. O sea, el ser humano no tiene forma de decir: yo no pude vencer esa tentación, yo no pude dominar la carne, yo no pude hacer eso, porque en realidad tenemos todo
natural o forzosamente o científicamente, pero no lo ponemos en marcha. Entonces, tenemos que tender hacia el espíritu, tenemos que tender primero a preservar la carne, tenemos que aprender a dominar nuestros sentimientos. Y una vez que empezamos a dominarlos, estamos bombardeados todos los días, porque si abrimos los ojos ya tenemos, si vamos, lo primero que hacemos, vamos al celular, al diario o lo que sea, ya tenemos las propagandas, tenemos las publicidades que ya nos bombardean con tentaciones materiales. Y bueno, después cuando vamos a la calle también nuestros ojos ven otras tentaciones. Y así el mundo está lleno de tentaciones. Cuando nos acordamos, nuestra alma está atribulada, ¿no? Pero nuestro espíritu tiene que saber poner el freno y mantenerse aséptico. Entonces, es la única manera de ir adelante, es la única manera, es tratando de dominar esas pasiones, ¿no? Realmente todas las... Para tender hacia el reino de Dios, porque lo peor es que deseemos el infierno. Claro, y nosotros siempre, ya humanamente hablando, decimos, todos los extremos son malos, y bueno, las pasiones son un extremo, y la abulia es el otro extremo, no tener sentimiento, no tener pasión, no hacer por nada. Que eso también va dentro de la pereza espiritual, que tenemos que hablar algún día, a lo mejor la semana que viene, porque también está el que por miedo a orar mal, no obra, y eso también es pecado de omisión. Y tenemos el ejemplo de los talentos en la Biblia, donde es terrible el que eso. no le devolvió Claro. lo que había dado porque tenía miedo, Jesús le saca Claro. todo. O sea, el dueño le saca todo. Claro. Es un tema interesante, porque es un tema muy actual, muy de ahora, todo esto que... Pero esto es central en la vida de un católico. Totalmente. Porque si hay algo lindo y bueno, es saber vivir bien la vida. Vamos a tener errores, vamos a tener tentaciones, las vamos a tener, pero bueno, darse cuenta, retractarse y volver a empezar. Retractarse y decir, bueno, este no es el camino, voy en el camino correcto, hoy hice mal esto, hoy, no sé, comí de más, hoy la verdad que me pasé, traté mal a mi cuerpo, voy a disciplinar mi espíritu, mi alma, no a mi espíritu voy a disciplinar, y bueno, entonces vuelvo a comenzar, porque lo peor es no querer darse cuenta. Y es un ejercicio de todos los días. Totalmente. Peor es no hacerlo. Siempre se dice, la peor pelea es contra nosotros mismos. ¿Y contra qué? Contra la carne misma. Pero tenemos elementos suficientes y armas suficientes como para vencer, para salir airoso de esta pelea. No, tenemos todas las armas. ¿Entendés? Jesús nos dejó todas las armas. En la Biblia está escrito todo. Ahora, por eso decimos siempre el tema de la Biblia y la tradición. Después uno puede profundizar también más. La iglesia está llena de documentos, llena de... El Papa Francisco vive dando elementos cuando habla de la juventud, cuando habla del chisme. O sea, todos son pequeños elementos. La juventud me refiero que tiene que ser amorosa hacia Dios, Sano. se tiene que evitar el chisme. Bueno, todas esas cosas que me vienen a la mente en este momento, pero bueno, hay un montón de cosas, todas las semanas habla. Nos está dando, como dicen hoy, tips para vivir mejor. Y tenemos que aprender y aplicarlo en la vida diaria. Esa pavadita, no ser chismoso. Tan mala hace la carne. Mata la carne. Y mata la buena fama también de las personas. Entonces, no voy a hablar tanto del otro, porque la verdad que no voy a calumniarlo, no voy a chusmear. Porque Los pecados de la lengua son terribles. son terribles, pero son cotidianos. Sí, sí. Y a veces uno sin querer habla y después, si tiene buen sentimiento, después está, ¿será que no hablé de más? ¿Será que no lastimé? Y bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aprender a cuidar lo que hablo. Y es un ejercicio, y cuando uno se acuerda, pasan 1, 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses, ya se hace un hábito. Entonces uno se vuelve más prudente. Agarremos, leamos más a Francisco y vamos a aprender muchísimo de cómo vivir en Claro. este mundo que está bastante corrompido. Y lo que decimos siempre, todo esto, lo que todos nosotros queramos instruirnos, aprender y hacer, no puede ir si no va acompañado con oración, misa, confesión, o sea, los sacramentos, ayuno y todo lo que siempre la iglesia aconseja que hay que hacer, porque si no nos quedamos solo en esfuerzo humano, y con esfuerzo humano no podemos alcanzamos lograr, no nada. alcanza. Entonces necesitamos, viste cuando por ahí mismo entre los sacerdotes se habla mucho que
o entre los religiosos, dice, no, estoy con fiaca, no, estoy decayendo, no estoy bien, te falta oración, te falta oración, te falta oración, Claro. te falta lo que llamaba antes mortificación, que bueno, Pero- hoy por hoy Jesús por ahí dijo, o hay en la Biblia que quiere no tanta mortificación, sino más amor, había dicho, no me acuerdo la frase Claro. en la que está, pero también forma parte el ayuno, esta cosa de mortificar la Sí. carne, de ceder los impulsos, de Porque hacer estamos- un sacrificio pero por Dios. Lo que pasa es que en el ayuno estamos dando paso a la espiritualidad, estamos dando paso a la oración, Y estamos dejando de lado lo carnal. Y también Es estamos todo un dando, simbolismo. estamos dando un sacrificio. Si vos decís, por ejemplo, La disciplina, claro. ofrezco no hacer esto que me gusta, pero no es necesario para mi vida, comer un chocolate o ir a hacer una actividad X, qué sé yo, por la salud de fulanito, es un sacrificio agradable a Dios, como la inmolación de los cabritos, corderos que sea antes, que estás haciendo por alguien, o sea que hay un acto de caridad ahí. O sea, eso es agradable a los ojos de Y Dios. especialmente cuando lo dirigimos a Dios, porque el ayuno va dirigido directamente a Pero Dios. pidiendo por alguien, no por un... Claro, sí, pero por la es un iglesia, sacrificio que lo dijimos al totalmente. cielo. Y son las ofrendas que se hablan en el Apocalipsis de que la recibe de los santos. Claro. Porque todo lo bueno que nosotros hagamos va a la comunión de los santos en el cielo, Claro. y Dios lo distribuye. Nosotros tenemos que aprender también, lo dijiste hoy, la oración, ayuno y oración, el poder que tiene la oración. Un día vamos a hablar en profundidad de esto, porque la oración tiene buenas montañas. Bueno, y lo que te decía sobre los pecados de la carne, para que nos vayamos Sí. pensando, que hablamos hoy de Jesús como vino con su carne virginal y sin pecados, y se fue así, inmolado. ¿Por qué? Porque nosotros, Jesús expió todos nuestros pecados de la carne en su cuerpo. Y ahí nos tenemos la flagelación, los pecados de la carne, la coronación de espinas, los pecados que salen de la maquinación de la mente, y todo ¿cómo se llama? El camino al Calvario, Pecados del corazón. y los pecados del corazón, los pecados de los pies, cuando nuestros pies nos llevan a cometer un crimen. O sea, él expió todo nuestro pecado. O sea, que cada vez que nosotros estamos pecando, le estamos dando un... Sin embargo, nos deja un mensaje en la cruz. Se Un me flagelo. ocurre ahora, a pesar de todo lo torturado que fue Jesús, la base humana no se rompió. Ni un solo hueso fue quebrado en Jesús. No digo que representa nuestro espíritu, pero podemos hacer una aproximación, digamos, nuestra base humana es espiritual. Sí, sí. Entonces, Se enferma el alma, se enferma el cuerpo. Claro, pero podemos quebrar, corromper el alma, como lo hizo la carne, como lo hizo María Magdalena, pero su espíritu estaba intacto y pudo recuperarse e ir a Dios. Bueno, Jesús nos muestra también que la persona, el ser humano es fuerte. Él, y ya estaba predicho ya en Isaías, ¿no? Que ni un solo hueso Sí, se le va a romper. sí. Efectivamente, ni un solo Sí. hueso se rompió. Bueno, yo me voy con esto, o sea, a lo mejor me voy en el sentido que me estoy pasando en la interpretación. Pero bueno, creo que también, porque tiene un sentido que no se rompan los huesos de Jesús. Tiene un sentido muy profundo. Yo en este momento no sé explicar. Sí, más allá de que es profético, como vos decís. Sí, Isaías. más allá que es profético. Lo vamos a averiguar, lo vamos a averiguar. Pero en este momento podemos verlo como el espíritu, aunque no lo sea, no importa. Porque evidentemente Jesús, si hay algo que no se le tocó, el espíritu asciende. El espíritu es incorrupto, inmanchable, no se lo toca, intocable, etcétera, etcétera. Pero Jesús, Dios nos hizo fuertes. Así de carne como somos, carne y espíritu que nos hizo Pero hay fuertes. que fortificarlo. Yo también siempre Sí. digo, el que fortifica los músculos, va al gimnasio, hace actividad, se nota, Sí. se marca. Sí. Y el que fortifica el espíritu con la oración, la penitencia, el ayuno, el ejercicio, todo lo que venimos hablando, la misa, confesión, se nota también. Y fortifica, ejercita algo. O sea, hay que ejercitar el cuerpo para estar saludable, como el alma para estar saludable. Bueno, después de todo esto tenemos que vivir, sacamos una conclusión. Vivamos tranquilamente y vivamos de acuerdo a lo que Jesús nos dice. Nada más, o sea, que sepamos vivir. Bueno, perfecto. Hasta la Hasta semana la que viene. próxima.
llanto es plegaria, mas yo que tanto preciso de ti, siendo tú la madre del mundo, me perdonarás. Te vi arrodillarte y llorar por mí, porque a veces me olvido de ti. Mas tú, oh madre mía, que estás en el alma mía, sabrás. Ave María. Te vi arrodillarte y llorar por mí. Mira, ahora yo lloro por ti. Ayúdame, oh madre mía, tú eres el alma mía y querrás